Muy buenos días, queridos hermanos. Bienvenidos a esta nueva sesión, la sesión número 10 del discipulado de la Iglesia Misión Bíblica Bautista Dulos. En esta oportunidad queremos meditar en un tema que tal vez no es tan profundo teológicamente hablando, pero es importante, es realmente una consecuencia de entender claramente la doctrina de la Iglesia y entender claramente qué es lo que Dios nos manda en nuestra vivencia como creyentes, y es acerca de vivir en comunidad. No le decimos solamente congregar porque va mucho más allá de solamente asistir a un templo. Vivir en comunidad tiene que ver con la nueva forma de vida, el nuevo estilo de vida que se demanda de los creyentes. Nosotros hemos sido salvados de la esclavitud del pecado, de la condenación, del infierno, para poder vivir ahora una vida dentro de la familia de Dios. Justamente uno de los nombres que se les da a la iglesia del Señor es la familia de Dios. Mira, y acompáñame por favor al libro de Efesios, y vamos un momento al libro de Efesios. No está ahí en la separata, pero déjame mostrártelo por favor para que usted pueda entender, ¿sí? Quiénes somos ahora nosotros en Cristo Jesús. Mira lo que dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 2, versículo 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Una de las maneras como se entiende la iglesia es, o cómo se visualiza la iglesia en la Biblia, es como la familia de Dios. Y como toda familia, hay un padre que es el Señor y los otros somos los hijos de Dios, ¿sí? Y hermanos los unos de los otros, somos la familia de Dios. También se le concibe como un rebaño de ovejas, donde Cristo es nuestro buen pastor. Y si tú te das cuenta, siempre hay una idea implícita que es la unidad. También se nos concibe como el templo santo del Señor, donde cada uno de nosotros somos como estos ladrillos que van formando este templo. Así que siempre hay una idea implícita de unidad, ¿no? Tú no puedes construir un templo con un solo ladrillo. Tú no puedes tener una manada con una sola oveja. Y tú no puedes tener una familia con una sola persona. Tienen que haber padre y los hijos. Entonces, de la misma manera, cuando hablamos de los creyentes y su vida nueva en el Señor, siempre hablamos de una vida en comunidad. Mira lo que dice este texto, que es el texto a memorizar en esta oportunidad, Hebreos capítulo 10, verso 24 al 25, y dice la palabra del Señor, y cito, y considerémonos los unos a los otros para estimularnos al amor, a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Entonces, la palabra estimular tiene que ver con la idea de incitar, tiene que ver con la idea de apremiar, tiene que ver con la idea de mover, de estimular, guiar a alguien a hacer algo. En este caso, amar a Dios y amar a los hermanos, servir al Señor. Pero cómo pudiéramos nosotros estimular a alguien si esa persona no lo vemos nunca en la iglesia? ¿Cómo pudieras tú ser estimulado si no eres parte de la vida de la iglesia, si nadie te conoce, si no te das a conocer tampoco a los hermanos de la iglesia? Es un poco difícil que alguien sepa de ti, que alguien pueda orar específicamente por ti. Hermanos, no hay nada más hermoso que poder tener comunión con estos hermanos y decirle, hermanos, por favor, estoy pasando esta situación, ora por mí. O hermanos, mira, estoy viviendo esta situación y necesito tomar una decisión, ¿qué me aconsejas? Y hay un recurso hermoso de consejo, de soporte espiritual, de soporte emocional, cuando estamos viviendo en comunidad, y es algo bastante triste y antibíblico cuando nosotros vivimos simplemente una vida cristiana apartados de los demás. Dice claramente aquí, no dejando de congregar, no dejando de participar de las actividades públicas que tiene la iglesia. Mucha gente me dice, pastor, pero yo no necesito ir a la iglesia porque yo oro en mi casa, yo leo mi Biblia. Hermanos, vamos a ver ahora que nosotros tenemos que amar lo que Dios ama y considerar importante lo que Dios considera importante. Y para Dios es importante la iglesia. En su sabiduría, Él ha distribuido, y eso lo vemos en 1 Corintios 12, la iglesia como un cuerpo, donde cada órgano, cada hermano, somos alguna parte del cuerpo, pero no somos todo el cuerpo. El cuerpo no solamente es un ojo, y el cuerpo no solamente es un riñón, y el cuerpo no solamente es un hígado. Nuestro cuerpo no podría subsistir si solamente tengo mi cerebro, pero no tengo nada más.
Necesito cada sistema de mi cuerpo y cada sistema ayuda al buen funcionamiento del cuerpo. De la misma manera, nosotros no podemos vivir espiritualmente sanos viviendo aislados, separados de los demás miembros del cuerpo. Nos necesitamos, porque Dios ha diseñado las cosas de tal manera que no hay un solo creyente que tenga todos los dones espirituales, toda la sabiduría, todo el entendimiento. No, nos necesitamos. Nos necesitamos los unos a los otros. El consejo mutuo, la edificación mutua, la oración, el amor, el aprecio, el cariño que los hermanos nos debemos de prodigar el uno al otro. La Biblia misma nos enseña a inicios de la iglesia del primer siglo, y lo estamos estudiando justo nosotros ahora, en este estudio que estamos haciendo de Hechos de los Apóstoles, podemos ver cómo era la vivencia de la iglesia del primer siglo. Mira lo que dice la palabra del Señor en Hechos capítulo 2, verso 41. Así que, dice, los que recibieron la palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Y estas personas, dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y de las oraciones. Verso 44, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Vendían sus bienes y propiedades y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Entonces hay un componente de amor, de preocupación, de comunión que usted y yo tenemos que manifestar dentro de la iglesia. Ahora, esto, dije hace un momento, que proviene de un adecuado entendimiento de qué es la iglesia. Sí, hermanos, y la iglesia no es el templo. El templo es el edificio donde la iglesia se reúne, pero no es la iglesia. Según la Biblia, la iglesia es el cuerpo de Cristo, la reunión de los hermanos. Y dentro del concepto de iglesia podemos identificar dos términos importantes: iglesia universal e iglesia local. ¿Qué es la iglesia universal? En pocas palabras, hermano, la iglesia universal es la reunión de todos los creyentes en Cristo Jesús, desde que nació la iglesia en Hechos capítulo 2, allí en Pentecostés, hasta el día en que Cristo Jesús vuelva a llevarse a su iglesia en este evento que nosotros conocemos como el rapto o el arrebatamiento. Todos los creyentes de diferentes nacionalidades, de diferentes eras, los que ya han pasado a la presencia del Señor, los que todavía estamos vivos, los que nacerán en el futuro, todos somos la iglesia universal. El mejor texto, uno de los mejores textos que nos habla acerca de esto es 1 Corintios capítulo 12, verso 13, donde se nos dice que por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, ¿sí? De todos nuestros fondos, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos, ¿sí? El cuerpo de Cristo, el cuerpo del Señor, la iglesia universal, la unión de todos los creyentes. Entonces, una definición más sencilla aún: la iglesia universal de Dios la forman todos aquellos que han recibido la salvación a través de la fe en Cristo. Punto. No hay mayor distinción. Por otro lado, la iglesia local, ¿qué cosa es? La iglesia local es el grupo de creyentes que se reúnen en determinado sitio geográfico regularmente. Ahora, hay una sola iglesia universal, pero hay muchas iglesias locales, como denominaciones y como iglesias hay a lo largo del mundo. Mira lo que dice Gálatas capítulo 1, verso 1 al 2. Pablo, apóstol no de hombres ni por hombres, sino de Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia. En la zona de Galacia había muchas iglesias locales que se reunían en casas donde un grupo determinado de creyentes habían acordado reunirse allí, en determinado lugar, periódicamente. Entonces entendemos la distinción. Iglesia universal, todos los creyentes unidos, vivos y muertos, todos los creyentes en Cristo Jesús. Iglesia local, todos los creyentes que en determinado momento han coincidido o han acordado reunirse regularmente en un solo lugar geográfico, que son miembros de esa iglesia y se comprometen a participar del Señor en esa congregación. Entonces, una de las cosas que nosotros inferimos de esto es que todos los creyentes de la iglesia universal, los que están vivos obviamente, debieran pertenecer a una iglesia local. Sí, por supuesto. Deberían congregar regularmente, deberían servir y deberían ser miembros de una iglesia local. Claro, porque al final la iglesia local es la manifestación
de la Iglesia Universal. Si yo pertenezco al cuerpo de Cristo, yo voy a querer congregarme con mis hermanos, yo voy a querer ser parte de una iglesia local y de solo una iglesia local. Ojo, un creyente no debe ser parte de muchas iglesias locales. Su compromiso debe estar con una sola iglesia local y en esa iglesia local el creyente debe congregar, el creyente debe orar, el creyente debe servir, el creyente debe diezmar, el creyente debe hacer todas sus actividades en esa iglesia local. ¿Sí? A veces los creyentes cambian de iglesia porque se mudan, porque viajan, y eso está muy bien. Entonces se traslada su membresía, pero si tú estás en un lugar y te comprometes a estar en una sola iglesia, allí debe ser tu compromiso. ¿Sí? Digo esto porque hay muchos hermanos que equivocadamente, porque no entienden claramente este concepto, están como picoteando, ¿no? Un día, una semana están en una iglesia, la siguiente semana van a otra iglesia, y la siguiente van a otra, y están como que saboreando unas y otras, y uno no le gusta, la otra tampoco, y nunca se llegan a establecer en ninguna. Entonces, ¿cómo alguien puede conocer a ese hermano si nunca está fijo en una sola iglesia? ¿Cómo puede servir en un ministerio de una iglesia en el cual solamente se le ve una vez a las 500? Entonces, no, tenemos que tener un compromiso sólido, un compromiso real con una iglesia local donde nosotros podamos participar. Entonces recuerda, la iglesia universal que era el conjunto de los creyentes en Cristo Jesús. La primera vez que hablamos o que vemos acerca de iglesia la encontramos en Mateo capítulo 16, verso 15 al 18, cuando Jesús nos dice que la iglesia está fundada sobre la confesión de que Cristo es el Señor y que las puertas del Hades no prevalecen contra la iglesia del Señor. Es la reunión, vuelvo a repetir, de todos los creyentes en el mundo sin importar su denominación. Ojo, mientras sean iglesias cristianas evangélicas, ¿sí? Por favor. La iglesia adventista se llama iglesia, pero no es parte de la iglesia, hermanos, porque su doctrina, ellos no creen muchas de las cosas que los cristianos evangélicos creemos. Igual con los mormones, igual con los testigos de Jehová. Consideramos a ellos sectas, no iglesias. Aunque ellos se llamen a sí mismos iglesia, no son iglesia del Señor porque ellos no creen las cosas que nosotros creemos. ¿Qué hace que una iglesia sea considerada iglesia y otra no? Las creencias y las doctrinas cardinales del cristianismo, como por ejemplo, la Biblia es la suficiente e inerrante palabra de Dios. Textos o denominaciones, sectas como los mormones, creen que la Biblia es un libro más. Ellos tienen otros libros como el libro del Mormón y otros más. Los adventistas tienen escritos de Elena White, que consideran incluso superiores a la Biblia. Entonces, si no creemos que la Biblia es la única palabra de Dios, entonces no podemos ser considerados iglesia. Creemos en la Santa Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas en un solo Dios. Hay, por ejemplo, iglesia de los unitarios, que creen que solamente hay un Dios en una sola persona. Los testigos de Jehová creen que Jehová es solamente el Padre y que el Espíritu Santo es un poder y que Jesús es un ángel. Entonces definitivamente no podemos considerarles iglesia. Tercera creencia cardinal, nosotros creemos que Cristo Jesús vino a la tierra, se encarnó en una forma física, murió por nuestros pecados para que nosotros podamos ser salvos por medio de la fe. Hay iglesias que no creen esto. Entonces no pueden ser consideradas iglesias por más que se llamen iglesia, ¿verdad? Entonces estas tres principales creencias cardinales, muchas otras más, pero esas son las principales, es lo que nos identifican de otros lugares que no son iglesia. ¿Sí? Dentro de la iglesia universal podemos encontrar denominaciones, como por ejemplo la bautista, la metodista, la pentecostal, asambleas de Dios y muchas otras. ¿En qué nos diferenciamos? Básicamente en formas, básicamente en vestimenta, tipo de música. Algunas iglesias creen en el bautismo del Espíritu Santo, en levantar las manos para adorar, otras no. Son cosas que no son cardinales, no son tan importantes. Son importantes, pero no tanto, no atentan contra la columna central del cristianismo y por ende aún así son consideradas iglesias, somos considerados hermanos, así que no hay ningún problema en llamarle hermano a una iglesia pentecostal, a una iglesia de la Alianza Cristiana Misionera, a una iglesia metodista o a una iglesia bautista, ¿no? De diferente denominación. No hay ningún problema, somos hermanos. La Iglesia Universal nació en el día de Pentecostés y desaparecerá de la tierra el día en que el Señor la lleve en el rapto. No, eso está clarísimo. También se le llama a la Iglesia Universal, Casa de Dios, columna y baluarte de la verdad.
se le llama también familia de Dios, templo santo, morada de Dios en el Espíritu, rebaño del Señor. Hay muchas metáforas con las cuales se conoce la iglesia y todas ellas siempre tienen que ver con este concepto de unidad, que es tan necesario para nosotros los creyentes. Por otro lado, la iglesia local, como ya lo hemos dicho, es el grupo de personas específico que se reúne en un lugar determinado y puede estar compuesto de creyentes o no creyentes. Sí, porque hay personas que asisten a la iglesia, asisten al templo y no son creyentes aún. Entonces hay que tener cuidado con eso, no lo sabemos. Los creyentes normalmente se reunían en casas, pero también se puede reunir en templos, por supuesto. No hace la diferencia, hermanos. No dejamos de ser iglesia por reunirnos en una casa o no nos volvemos iglesia recién porque nos reunimos en un templo, ¿no? El lugar geográfico no interesa realmente. Hay lugares, sobre todo en los países no alcanzados, donde la iglesia se reúne en casas, en cuevas, en lugares ocultos, ¿no? Y siguen siendo iglesia del Señor. Entonces, ¿qué hace una iglesia local? Se reúnen para adorar a Dios, y ese es el segundo punto, para predicar la palabra del Señor, para alabar a Dios, para servirle al Señor, para orar, para tener comunión los unos por los otros. Esa es la idea, la razón por la cuales nosotros nos reunimos de manera corporativa, de manera grupal, para poder participar de todas estas cosas. Los creyentes deben de reunirse sobre todo el día domingo para celebrar la resurrección del Señor y además también de otros días según pues hayan dispuesto en cada iglesia. No todas las iglesias se reúnen los mismos días, pero todas las iglesias cristianas se reúnen los días domingos. El día domingo es el día central de la iglesia local, en la cual nosotros celebramos la resurrección del Señor Jesús, predicamos el Evangelio y tenemos comunión con nuestros hermanos. Recuerda, el domingo es el día del Señor, el día que los cristianos dedicamos para el Señor. No trabajamos los días domingos, no hacemos nada más que no sea pasar tiempo en la iglesia, pasar tiempo con nuestras familias, compartirle a otros el Evangelio, orar, meditar y descansar. Físicamente también para poder prepararnos para un día más, una semana más de vida que el Señor nos dé. Dice la Escritura en Hechos 20 que el primer día de la semana los discípulos se reunían, ¿no? Para partir el pan y para poder escuchar la palabra del Señor. Los creyentes también se reúnen para adorar a Dios y para servirse los unos a los otros por medio de sus dones espirituales. Recuerda y te recomiendo que usted pueda leer 1 Corintios 12, donde habla justamente con más detalle acerca de esto, y también lo vamos a predicar en la iglesia, la importancia de ser miembros de un cuerpo y de participar de las actividades. Cómo yo puedo desarrollar mi ministerio, mis dones, si no soy parte de un cuerpo, no soy parte de una iglesia. Si bien es cierto, ahora en un contexto de pandemia no podemos reunirnos físicamente, seguimos siendo cuerpo, hermanos, seguimos estando unidos y tenemos que servirnos y ministrarnos los unos a los otros conforme a lo que Dios nos lo permita, dentro de los alcances y de las restricciones que aún tenemos el día de hoy. Y como siempre digo a la iglesia, ¿aún podemos servir al Señor? Sí, por supuesto que sí. Tal vez no podemos reunirnos físicamente, no podemos darnos un abrazo todavía, pero sí podemos orar los unos por los otros, podemos testificar a nuestros vecinos o amigos o parientes la palabra del Señor, podemos participar de los servicios por internet, podemos diezmar, podemos servir a los niños o en alguna otra área del ministerio, podemos seguir haciendo la obra del Señor aún, hermanos, y gracias a Dios por eso. Los creyentes se reúnen también para celebrar el bautismo. Los creyentes también se reúnen para participar o para celebrar el bautismo y la cena del Señor, que son ordenanzas, mandamientos que el Señor Jesús dejó a su iglesia y que tenemos que hacerlos en el contexto de una congregación. Entonces es algo también muy importante que los creyentes deben hacer. Un creyente no se puede bautizar solo, a sí mismo, ¿no? Debe ser bautizado por otro creyente. Y si bien es cierto, ahorita estamos tratando de emular la cena del Señor conectados por internet, la idea original es que podamos hacerlo en presencia los unos de los otros, ¿sí? ¿Cómo funciona la iglesia del Señor? El cuerpo de Cristo tiene muchos miembros, todos distintos, sin embargo necesarios. Hay pastores, hay maestros, hay líderes, hay servidores del Señor, hay hermanos. Nadie es más importante que nadie, que el otro, pero todos somos necesarios dentro del cuerpo de Cristo. Cada uno tiene roles diferentes, funciones diferentes que realizar dentro del cuerpo. Recuerda, el cerebro no es más importante que el corazón, pero sin embargo no puedes vivir sin ninguno de los dos y necesitas a cada uno de ellos. Los creyentes estamos sujetos a Cristo porque Él es la autoridad suprema de la iglesia, por encima de los pastores.
Y debemos estar aún los pastores sujetos a Cristo por medio de estar sujetos a su palabra. Así que ni los pastores, ni los hermanos, ni los líderes no podemos hacer nada que esté fuera de la palabra de Dios, porque esa es la manera como nos sujetamos a la autoridad de nuestro Cristo. Los creyentes también debemos estar sujetos a nuestros pastores, que son la autoridad visible que el Señor pone sobre las iglesias. Y eso significa estar sujetos en obediencia, en amor, en respeto a la autoridad que Dios ha puesto sobre estos hombres en la iglesia del Señor. Tal vez no venga demasiado al caso, aunque creo que es importante comentarlo. La autoridad que Dios ha dado a los pastores en las iglesias es a varones, ¿sí? No existe el concepto de pastoras dentro de la Biblia, ¿sí? Ya en algún momento hablaremos más en detalle de esto. Pero la autoridad que Dios le ha dado para gobernar la iglesia es a hombres. Hombres que Dios ha llamado al ministerio de pastoreo, no a mujeres, por favor. ¿Por qué es importante congregar? Hay 5 razones por las cuales uno tiene que congregar. 1. Porque la iglesia es la manera en la que Dios cumple su misión en el mundo, ¿sí? La gran comisión se realiza a través de iglesias. ¿Quiénes deben plantar una iglesia? Otra iglesia. ¿Quién debe de enviar misioneros? Iglesias. ¿Quién debe sostener a los obreros del Señor? Iglesias. ¿Quién debe predicar el Evangelio? Creyentes que congregan en iglesias. Entonces no hablamos de creyentes individuales que caminen como llaneros solitarios, no. Hablamos de creyentes que congregan en una iglesia local, iglesias que están trabajando en llevar el Evangelio de la palabra del Señor. Segundo, porque la iglesia local debe importarnos porque le importa a Dios. La iglesia es un concepto importante para Dios, es importantísimo. Cristo Jesús murió por la iglesia, dice la palabra del Señor, así que es importante. ¿Sí? Dice Hechos, capítulo 20, verso 28, que Jesús compró la iglesia con su propia sangre, dio su vida por la iglesia. Así que la iglesia importa para Dios, tiene que importar también para nosotros. 3. La iglesia local es donde los creyentes crecen. Es el ambiente donde los creyentes somos exhortados, donde aprendemos la palabra de Dios, donde somos mutuamente edificados, animados, consolados. Así que, hermanos, es el mejor lugar donde usted y yo podemos vivir nuestra vida cristiana. Por supuesto, siempre animamos a que los creyentes tengan una vida en su casa también, de oración, de comunión con el Señor, pero tan importante como tener una vida en nuestros hogares, es importante también tenerlo en la iglesia del Señor. La iglesia local, punto 4, la iglesia local es el mejor lugar para la responsabilidad espiritual, donde podemos estimularnos al amor y a las buenas obras. Y por último, es el lugar donde la disciplina bíblica es administrada, donde podemos ser exhortados y si algún creyente cae en pecado, la iglesia es la llamada a poderle disciplinar. ¿Sí? Hay lamentablemente muchos creyentes que viven en pecado, no confiesan su pecado al Señor, no se arrepienten, pero tampoco congregan en una iglesia. Entonces nadie sabe que están viviendo en pecado y por ende Dios al final los termina disciplinando. Necesitamos ser parte de una iglesia. La Escritura nos dice que si un hermano ve a otro pecar, debe de confrontarle y debe de exhortarle, pero si yo no conozco, no estoy cerca de ningún hermano, no me doy a conocer a ningún hermano, va a ser un poco difícil que alguien pueda conocerme. Es importante entonces, hermanos, que nosotros podamos entender la importancia de congregar en la iglesia del Señor y de darnos a conocer. ¿Sí? A veces hay iglesias muy grandes donde personas congregan diariamente, semanalmente. Sin embargo, no se dan a conocer. Por eso decíamos que la comunión, la comunidad, es más que congregar. No solamente es asistir, es darnos a conocer, es hacer vida de familia, ser amigos en la iglesia. Darnos a conocer, ser vulnerables, ser auténticos, hacer relaciones de amistad en la iglesia para poder darnos a conocer. Si solamente ven mi rostro todas las semanas y no me doy a conocer, pues difícilmente alguien me va a poder ayudar, alguien me va a poder aconsejar, voy a poder recibir consejo, confianza de alguien. Necesito darme a conocer, necesito aperturarme a los hermanos para poder vivir esa vida de comunidad que Dios ha diseñado, que su iglesia debe de ser. ¿Sí? No estoy diciendo que tengamos 1 millón de amigos, ¿verdad? O seamos muy extrovertidos si no lo somos. Pero si Dios nos ha mandado, vivamos en familia, en amor y en comunidad. Bueno, hermanos, espero que esto haya servido, nos haya ayudado a entender por qué tan importante es congregar en la iglesia local.
Y yo sé que muchas veces por motivos de trabajo, por motivos de estudios, por diferentes situaciones y obligaciones que tenemos en casa o fuera, es un poco difícil que podamos estar tal vez todos los días participando de las actividades de la iglesia. Sin embargo, siempre yo digo a los hermanos y animo, hermanos, el día domingo es un día sagrado para los cristianos. El día domingo tenemos que congregar, no hay otra opción. Es un mandato del Señor y no hacerlo es pecado. Y cuando hay pecado no hay bendición. Pero también en la semana tenemos días de oración, tenemos días de comunión. Tal vez no podemos estar todos los días, pero un día a la semana, 2 días a la semana, podemos hacer el esfuerzo. Podemos ordenar nuestras prioridades para poder participar con nuestros hermanos, orar juntos, interceder los unos por los otros, darnos a conocer y poder experimentar ese amor, esa comunión y esa preocupación que los cristianos debemos de tener. Entonces, hermano, todo creyente debe de congregarse regularmente, porque es una ordenanza del Señor y demuestra con ello que ama al Señor, porque ama a la iglesia por la cual Él dio su vida. Además de entender que la iglesia es una preparación para ir al cielo. Mira lo que dice esto, si nos aburre la iglesia, si no nos gusta la iglesia, ¿cómo pretendemos querer ir al cielo, donde por la eternidad adoraremos al Señor? Así que pensemos en esto. R.C. Sproul decía, es común escuchar personas declarar que no necesitan unirse a la iglesia para ser cristianos. Ellos proclaman que su devoción es personal y privada, no institucional ni corporativa. Este no es el testimonio de los grandes santos de la historia, sino la confesión de un necio. Los grandes hombres de Dios eran hombres que congregaban, que participaban de la iglesia. El mismo Señor Jesucristo, vemos en las Escrituras que Él asistía a las sinagogas, como era su costumbre. Pablo también, Pedro también, todos aquellos que eran hombres de Dios han sido hombres que estaban en comunión con sus demás hermanos. No estaban solos, ni eran autosuficientes. Porque hermanos, recuerden, somos su cuerpo, nos necesitamos los unos a los otros. Que Dios les bendiga, mis amados. Nos vemos en la siguiente sesión y nos vemos también en los cultos de la iglesia. Muchas gracias, que Dios les bendiga. Hasta luego.